La palabra de Dios dice: después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Tome su asiento. Tome su asiento, por favor. Mire, me alegra verle aquí a usted hoy. Es domingo, es el primer día de la semana, es el día que nosotros apartamos para descansar. El Señor nos dio 6 días para hacer todo lo que nosotros nos hemos propuesto hacer: trabajar, ir de compras, limpiar, hacer lo que nosotros queramos hacer en esos 6 días. Y hoy estamos en este día descansando, y espero que usted pueda descansar, pueda tomar su tiempo y pueda estar tranquilo y estar en paz, porque vino al único lugar donde se puede hallar paz, y paz verdadera. ¿Sí? Ahora mire, fíjese que pienso en usted. No solo pienso en usted cuando oro y oro por usted, que el Señor lo fortalezca y le dé sabiduría y le dé gracia y lo bendiga. Pero pienso en usted en días como hoy, domingo, y mire, somos poquitos, ya somos pocos por eso, pero hoy somos más pocos, y digo: no, pues, ¿podrán mis hermanos aguantar hoy? ¿O qué tanto hablamos hoy? ¿Qué tanto nos metemos? Porque quiero salir del capítulo 2 de Mateo y entrar al capítulo 3 la próxima semana. Así que mire, téngame paciencia, llegaremos hasta donde llegaremos hoy, pero vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Mire, los historiadores confirman que este rey Herodes, que ni era rey, era más bien como un gobernador. El verdadero rey era el emperador César de Roma. Este hombre Herodes fue un hombre extremadamente violento y paranoico. Herodes mataba a quien él sospechaba o veía a él como amenaza a su posición. Mire, entre sus víctimas estaba una de sus esposas, Mariana, y sus 2 hijos, Alejandro y Aristóbulos. Mire, el historiador romano Macrobio dice que este Herodes que encontramos en la Biblia, en sus escritos de la historia, dice que este Herodes es mejor ser el cerdo de Herodes que ser uno de sus hijos, dando a entender que pues era tan fácil para Herodes dar muerte a sus hijos, que mejor era ser su cerdo. Mire, en la lectura de hoy, el apóstol Mateo atribuye otro evento cruel, malvado, despiadado y horrendo de Herodes, de dar muerte a hijos, dar muerte a la matanza de niños inocentes menores de 2 años en el pequeño pueblo y la región de Belén. Pero mire, antes de esto, Herodes había dicho a los magos
si usted se recuerda, vayan y averigüen en dónde está el niño, en dónde es que ha nacido, dónde se encuentra este rey de los judíos que ha nacido. Averigüen y vengan y díganme exactamente dónde es, porque miren, yo también quiero ir y adorarle, yo quiero ir a adorar al niño. Pero miren, el punto del capítulo 2, si no se acuerda de nada más hoy, acuérdese de esto. El punto del capítulo 2 de Mateo es que en este mundo, en la historia del mundo, solo hay 3 personajes. Solo hay 3 personajes. Es más, véalo ahí en Mateo capítulo 2, verso 1. En el verso 1 los va a encontrar a los 3 personajes. Miren, cuando Jesús, ahí está un personaje. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, ahí está el segundo personaje en toda la historia del mundo. Nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Vinieron al oriente a Jerusalén unos magos. Ahí está el tercer personaje. Miren, el punto del capítulo 2 del Evangelio de Mateo es este. En toda la historia solo hay 3 personajes: Dios, hecho en carne, Jesús, los que reconocen y adoran a Dios, como los magos, y los que no reconocen, más bien rechazan a Dios y a su Hijo Jesús, como Herodes. Solo esos 3 personajes existen en toda la historia del mundo. En esta vida, Dios está manifestado en carne, Jesús, y luego están los que adoran a Jesús y los que lo rechazan. Y mire, ya las 2 semanas pasadas le dije, vimos cómo los magos son una figura, son una imagen del verdadero adorador, el que realmente viene y recibe la invitación. Le dicen, oye, mire, aquí está Jesús, el Rey, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego reciben la invitación y van al encuentro, van y responden con obediencia y lo encuentran a Jesús, estos verdaderos adoradores de Él. Y por último, adoran a Jesús. Adoran a Jesús, reciben la invitación, responden, van, lo encuentran y por último lo adoran. ¿Y cómo lo adoran? Mire, es un acto de humildad, de rendimiento. Estos hombres ya eran grandes, me imagino que estaban un poco viejos, ya grandes, sabios, se postran a un niño y le dan tesoros, le dieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero mire, es más que eso, es más que los presentes. Porque mire, ellos dejaron sus casas, dejaron sus pueblos, dejaron sus ciudades, dejaron sus comodidades y dedicaron tiempo para buscar y adorar al Rey Jesús. Pero mire, aún es más que traer los presentes y es más que dedicar tiempo. Los magos también, además de traer sus presentes, de dar su tiempo, se esforzaron por llegar. Dieron de sus fuerzas, dieron de su energía por llegar. En otras palabras, se dieron a sí mismos. Escúcheme bien, es más que el dinero, es más que lo que sale de nuestra boca. Es el tiempo, es el esfuerzo, es la energía de llegar y buscar al Rey y adorarle. Y mire, no tenía planeado, pero mire, le voy a enseñar lo que dice la Biblia acerca del primer servicio, del primer culto. Mire, si usted va a su Biblia, a Génesis capítulo 4. Mire, vamos a ver el primer acto de adoración, el primer servicio de la iglesia. Y hay 2 personas ahí, bueno, hay 3. Ya le había dicho que solo hay 3 personajes en la historia del mundo. Está Dios, y están los magos, y aquellos como Herodes. En otras palabras, están aquellos verdaderos adoradores y los que rechazan. Es más, no solamente lo rechazan, sino que se quieren deshacer de Él. Y en el primer culto que la Biblia nos dice, el primer servicio en la iglesia, primer acto de adoración, fíjense lo que nos dice la Biblia. Estamos con Abel y con Caín. Miren, en Génesis capítulo 4, versículo 4. Ya está ahí.
Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, trajo presente, trajo un sacrificio de lo más gordo de ellas. Pero fíjese lo que dice, mire, ya lo leyó, ya lo encontró, mire. Y miró Jehová con agrado a Abel. ¿Entendió? Y miró Jehová con agrado a Abel. Y luego dice, y a su ofrenda. Cuando usted y yo venimos a adorar al Señor, el Señor primeramente nos ve a nosotros. Me ve a mí. Ve mi corazón. ¿Sí? Ve mi mente, mi esfuerzo, mi tiempo. No solamente traigo mi ofrenda, mi sacrificio, mis palmas, mi alabanza, sino que el Señor dice, y miró a Abel primero, y luego vio a su ofrenda. El Señor, mira su corazón, mira lo más profundo del hombre. Y fíjese lo que dice, versículo 5. Pero no miró con agrado, ¿a quién? A Caín. No su ofrenda, sí, a su ofrenda también, pero primero a Caín. Y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ya le dije, si nosotros vamos a ser adoradores, de aquellos que se enlistan con los magos a adorar al Señor, es más que nuestros presentes, es más que nuestros instrumentos, es más que nuestra voz. El Señor mira nuestro corazón. Mira a Abel y su ofrenda, mira a Caín y su ofrenda. El Señor siempre nos mira a nosotros primero. Y mire, en cambio leemos y aprendemos acerca de Herodes, que Herodes es totalmente lo opuesto a los magos. En Herodes, quien él mismo dijo ser adorador, sí, díganme, para que yo también vaya y le adore, quiso decir, él según era adorador. Encontramos a un hombre que percibe, que ve a Jesucristo no como algo adorable, algo que se puede adorar, algo digno de honra y gloria, no, sino que lo ve como una amenaza. ¿Sí? Lo ve como una amenaza. ¿Y qué hace? Manda a matar a todo niño menor de 2 años en la pequeña ciudad de Belén cuando se ve burlado por los magos. Y mire, permítame ahorita hacer una pausa y mostrarle otro grupo de personas. Le dije que habían 3 personajes. Dios, quien es digno de toda alabanza y adoración, los magos, que representan a aquellos verdaderos adoradores, y Herodes, que representa a aquellos que rechazan y se quieren deshacer de Dios. Mire, en Mateo capítulo 2, en el verso 4, hay alguien más aquí en estos personajes. Alguien más está ahí. Mire, ya lo encontró, Mateo capítulo 2. No se vaya de ahí porque como usted ya sabe, siempre volvemos a la lectura. Mateo capítulo 2, verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Ellos también estaban ahí. Sí, hasta ahí nomás. Ellos también. Ahora, ¿por qué le menciono a este grupo de principales sacerdotes y escribas? Bueno, porque ellos también forman parte de los que se ven amenazados por Jesús. Y ellos también rechazan a Jesús, no adoran a Jesús. Mire, en este punto de la historia, cuando el Señor Jesús nace y es un bebé, parece que todavía no es una amenaza a Jesús para ellos. Todo está tranquilo. Ellos no se preocupan como Herodes se preocupó, como Herodes se confundió, se turbó, se vio amenazado. Todavía no se preocupan ellos. Ellos están muy tranquilos. Pero miren, porque al fin, ¿qué puede hacernos un niño? Es un niño. ¿Qué nos va a hacer el niño? ¿Sí? Pero llegará el momento, escúcheme bien, cuando usted lee el Evangelio de Mateo y de Marcos, Lucas y Juan, llegará el momento que estos principales sacerdotes y escribas, estos hombres religiosos, se verán ellos también amenazados por Jesús y buscarán deshacerse de él y matarlo. Y mire, mientras Jesús crece, comienza su ministerio y avanza en su ministerio y predica y enseña y sana toda clase de enfermedad y sana toda clase de aflicción. Estos principales sacerdotes y escribas se verán amenazados y buscarán la manera de matar a Jesús. ¿Se recuerda qué pasó
cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro? ¿Se recuerda qué pasó? Mire, lo lee en su casa, pero en Juan capítulo 11, verso 45, apúntelo nomás, luego lo lee en su casa. Lázaro, después de estar muerto 4 días, Jesús lo resucita, lo levanta. Y dice la palabra de Dios, dice que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, su hermana, porque estaban llorando con ella, pero luego ahora están festejando con ella porque su hermano resucitó, lo resucitó el Señor. Y dice que vieron lo que Jesús hizo con Lázaro, que lo resucitó. Y dice que muchos de los judíos creyeron en él. Pero algunos de ellos, miren, algunos de ellos fueron a los fariseos, a estos escribas, y le dijeron lo que Jesús había hecho. Y mire, ¿quién está otra vez este grupo? Entonces, dice la palabra de Dios, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque este Jesús, mira, ellos lo dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y si le dejamos hacer lo que él quiera, todos van a creer en él. Todos van a creer en él. Y no solo eso, van a venir los romanos y destruirán nuestro lugar santo, nuestra nación. En otras palabras, van a venir los romanos y nos van a quitar nuestros tesoros, nos van a quitar nuestras posiciones, nos van a quitar nuestras comodidades. Tenemos que hacer algo con este Jesús. Y el principal sacerdote Caifás se levanta y dice, oh, ustedes no saben nada. No saben que es mejor que matemos a uno para que así salvemos a todo el pueblo. Y dice la palabra de Dios que no sabía Caifás que estaba profetizando, que sí, realmente iba a morir uno, Jesús, por los pecados de muchos. ¿Sí? Se vieron amenazados. Ve que estos hombres, sacerdotes, escribas, se ven amenazados y rechazan a Jesús, porque ven a Jesús como una amenaza a su posición. Y mire, me pregunto yo, iglesia, Dios es bueno. Hermano y hermana, ¿se ve amenazado usted por Jesús? Ay, es que Jesús demanda mucho de mi tiempo. ¿Quiere que ore? Yo no tengo tiempo para... ¿Quiere que lea su palabra y que venga a adorarle? ¿Quiere mi bolsillo aquí donde tengo guardado? Usted, hermano, hermana, nos vemos amenazados por Jesús. Mire, prefirieron estos hombres su miserable vida que el tesoro que bajó del cielo. Así que, mire, en la vida, en este mundo hay 3 personajes, solo 3. Dios, que lo vemos en Jesús manifestado en carne, sus adoradores, aquellos que le adoran, que le aman, y los que ven a Jesús como una amenaza y rechazan a Jesús y aún buscan deshacerse de él. Y es así que llegamos aquí a Mateo capítulo 2, verso 13 al 23, donde encontramos que este rey Herodes ordena la matanza, ordena matar a todos los niños menores de 2 años que se encuentran en Belén. Ya le dije, este hombre era un hombre cruel. Pero Mateo nos está diciendo algo más acerca de Jesús. Escúcheme bien. Mateo nos está diciendo algo más acerca de Jesús. En medio de esta horrible, triste historia, Mateo hace referencia a 3 profecías de los antiguos profetas. Es más, anteriormente Mateo ya había hecho referencia a 2 profecías. En el capítulo 1, en el verso 22, dice, mire, y escuchen las palabras que usa Mateo, porque las repite. Y cuando el escritor repite algo, hay que poner atención, porque lo repite como para darnos, hacer un punto, lo hace con propósito, para hablarnos algo. Y mire cómo lo dice Mateo. Hablando Mateo acerca de la profecía del nacimiento de Jesús, en el capítulo 1, verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese. Y eso vamos a ver que Mateo en varias ocasiones, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y lo vamos a ver otra vez. Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y luego en el capítulo 2, verso 5, también otra profecía que Mateo nos escribe, nos hace referencia. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Esas son dos. Y luego en este capítulo 2 hace 3 más referencias a las profecías. Y mire, note cómo es que Mateo habla y le pone hincapié, hace enfoque en estas palabras. Mire el versículo 15 del capítulo 2. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, y le dije las mismas palabras, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 17, note otra vez. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y da la profecía de Jeremías. Y el versículo 23, la tercera profecía. Bueno, ya vamos en la quinta, pero la tercera de hoy. Ya vamos en la quinta, pero la tercera de hoy. Mire, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese, otra vez las mismas palabras, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mire, Mateo está escribiendo acerca del prometido Mesías, del ungido, del rey, y inspirado Mateo por el Espíritu Santo, ve la necesidad de incluir las profecías acerca del prometido Mesías, y casi siempre usa esa expresión, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, o una variación de esas palabras. Mire, ¿por qué le digo todo esto? Bueno, es como si el Espíritu Santo a nosotros que tenemos la Biblia hoy nos estuviera diciendo: mire, pongan atención, este Jesús, este Emanuel, no es nuevo, no es algo nuevo. Esto ya había sido anunciado, había sido prometido desde ya hace tiempo, solo que ahora es el tiempo del cumplimiento. Así que es importante, mire, es importante poner atención a las profecías incluidas en la palabra de Dios, y eso es lo que quiero hacer hoy. Pongamos atención a las profecías que incluye Mateo. Mire, ahora sí, entremos del todo en Mateo capítulo 2, verso 13. Es temprano, mire. Mateo capítulo 2, verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor. Mire, hasta ahí nomás. Es interesante. Hagamos otro hincapié, otro enfoque en esa palabra. Es interesante que toda la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue rodeada de ángeles. ¿Sí? En el nacimiento, ahí están los ángeles. Es más, antes del nacimiento, en el nacimiento de Juan el Bautista, el ángel Gabriel va y se muestra a Zacarías y le dice: mira, tú vas a tener un hijo. Yo sé que tu esposa es estéril, pero tú vas a tener un hijo y le vas a poner Juan, ¿sí? Y está el ángel Gabriel. Y luego, otra vez, 6 meses después, el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice: mira, tú vas a concebir un hijo del Espíritu Santo, al Mesías, al Hijo de Dios. Y vemos esas apariciones que rodean la vida de nuestro Señor Jesucristo de ángeles. Hay ángeles por donde sea. Mire, también a José se le aparece un ángel para darle las buenas nuevas, de decirle: mira, María no te fue infiel, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Así que no te separes de ella, no te divorcies de ella. Y luego, mire, un ángel es enviado a anunciar el evangelio, las buenas nuevas, que el niño había nacido, a los pastores en Belén. Otro ángel, ¿sí? Mire, en la historia de hoy es un ángel que se le muestra a José y le dice que huya a Egipto, que se lleve al niño y su madre. Y el ángel otra vez se le aparece estando en Egipto y diciéndole que regrese a la tierra de Israel. Mire, recuerda que cuando Jesús es tentado, Satanás le dice: oh, con que tú eres el Hijo de Dios y con que tú le haces tanto caso a su palabra, oh sí, vamos a ver. Y lo lleva al pináculo del templo, a la parte más alta, y le dice: tírate, échate abajo, porque la palabra de Dios le dice a Jesús, Satanás le dice a Jesús, dice la palabra que a sus ángeles mandará para rescatarte, para que no caigas a tierra. Pero Jesús le dice: no, así no es, así no funciona la palabra de Dios. Yo no tiento al Señor. La palabra de Dios dice: no tentarás al Señor tu Dios, le responde Jesús. Pero ¿qué pasa después de la tentación? Después de que termina la tentación. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, verso 11. Mire, no lo busque, solo se lo leo. El diablo entonces le dejó
y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sí? Toda la vida del Señor Jesús está rodeada de ángeles que le sirven. Miren, aún más, ¿se recuerda cuando Jesús está orando en el Getsemaní? Y está, miren, dice, mi alma está muy triste, angustiada hasta la muerte. ¿Y qué ora? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Señor, si es posible que no tenga que morir y pasar por este sufrimiento. Pero Señor, mi Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú dices. Y dice que mientras oraba, ¿se recuerda quién llegó a fortalecerle? Un ángel, dice Lucas. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire, aún un poco tiempo después, esa misma noche que fue traicionado, llega Judas con los soldados y Pedro agarra la espada, le corta la oreja a Malco y el Señor reprende a Pedro. ¿Y se recuerda lo que le dice el Señor a Pedro? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ya ve cómo la vida del Señor está rodeada por ángeles, y aún hay más ángeles. Cuando Jesús resucita ese domingo por la mañana, ¿quién quita la piedra de la entrada de la tumba? Un ángel va y quita la piedra, ¿sí? En la tumba vacía, ¿a quién encuentra María Magdalena y se pone a hablar? Con 2 ángeles, ahí están en la tumba vacía. En la ascensión, cuando Jesús es levantado y llevado al cielo, al trono, aparecen 2 hombres. ¿Quién son? Ángeles. Y le dicen, oye, no se pongan tristes, porque este Jesús que vieron ustedes irse al cielo va a bajar de la misma manera. Jesús mismo dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles en el futuro. Ahora, hermano, mire, ¿por qué le digo todo esto? ¿Por qué los ángeles están al servicio del Señor? ¿Por qué le digo todo esto? Que la vida del Señor estaba rodeada de ángeles. Bueno, porque eso preciso es que los ángeles están al servicio, a la orden de nuestro Señor. Y mire, y nosotros, escúcheme bien, y nosotros mismos que hemos creído en Jesús, dice el escritor de Hebreos, mire, dice el escritor de Hebreos acerca de los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores, servidores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mire, Jesús con sus ángeles están dispuestos a servicio, y también los pone a servicio de los santos, aquellos que hemos venido a adorar al Señor. Mire, no sé cómo y no pretendo entenderlo, pero hay ángeles, dice el Señor Jesús. Hay ángeles que siempre están viendo, dice Jesús en Mateo capítulo 18, luego lo lee en su casa. Dice que están viendo siempre el rostro de Dios, listos para ser despachados, enviados al servicio de los hijos de Dios. ¿Sí? Y así como la vida del Señor estaba rodeada de ángeles y se le aparecían a José, así nuestras vidas también están ángeles listos para el servicio, solo esperando, mirando a Dios. Señor, ¿qué hago? Señor, ve. Sí, ve, te mando que vayas allá. Sí, mirando el rostro de Dios. Están estos ángeles para el servicio de los hijos de Dios. Amén. Ahora la primera profecía, mire. Israel, un tipo de Jesucristo. Y ahorita vamos a ver, le explico qué quiero decir con eso. Mire, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Mire, el versículo 15. Y estuvo allá en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese, aquí viene la profecía, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora mire, esta profecía se encuentra en el libro del profeta Oseas.
No tiene que buscarla, solo mire, escúcheme, luego lo apunta si usted quiere leer, es un pequeño libro. El libro del profeta Oseas, después de Daniel, Oseas, capítulo 11. Mire, donde Jehová le está mostrando al profeta Oseas el amor tan grande y la fidelidad de Dios, que Él es un Dios tan fiel con su pueblo. El punto es que a pesar de que Israel fue desobediente, le fue infiel a Dios, se fue tras otros dioses, Jehová siguió amando a su pueblo. Y este amor es basado en la fidelidad de Dios, en la elección de Dios, que Dios nos mira y dice, sí, ese es mi pueblo. No porque nosotros o porque Israel haya hecho algo bueno, algo que se merece el amor de Dios, no, sino porque Dios nos escogió y Dios escogió al pueblo de Israel. Esto es importante porque nos dice que Dios es fiel. Y Dios es fiel a su pueblo, aunque nosotros seamos infieles. Y Dios hace eso, no porque Dios vio algo bueno en nosotros, sino porque Él es fiel, Él nos ama. Bueno, la profecía dice así en Oseas capítulo 11, luego lo busca en su casa. Cuando Israel era muchacho, sí, Dios compara al pueblo de Israel como un muchacho, como un niño. Cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, dice el Señor. Y luego dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, eso hace referencia al Éxodo. Porque en Éxodo capítulo 4, verso 22, el Señor le dice así: Israel, el pueblo de Israel, es mi hijo, es mi primogénito. Ahora mire, si el profeta Oseas, escúcheme bien, mire, para que usted me siga y pueda entender. Si el profeta Oseas está hablando del pueblo de Israel como el hijo de Dios, ¿sí? Dios dice, Israel, el pueblo es mi hijo. Entonces, ¿por qué dice Mateo que Oseas estaba hablando no solamente de Israel, sino que estaba hablando de Jesús? Porque si era cierto, al pueblo de Israel lo saqué de Egipto, dice el Señor, lo llamé de Egipto. Pero ahora cuando Jesús va y huye a Egipto con la ayuda de José, dice que eso fue escrito, fue escrito, porque de Egipto llamé a mi hijo, dice Oseas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Mateo aplica esa palabra? ¿Por qué Mateo aplica la palabra de Oseas a Jesús? Miren, eso es lo que nosotros llamamos, cuando estudiamos la Biblia, eso es lo que se le llama tipos. Escúcheme bien, guárdese esa palabra en su mente. Tipos. Miren, hay dos tipos de palabra de Dios, de profecías. Dos tipos. ¿Sí? Ahora, no confunda o le voy a explicar mejor de otra manera. Hay dos maneras. Hay dos maneras en que Dios habla, ¿sí? En que Dios se revela, ¿sí? Existe la profecía que es hablada, ¿sí? Habla el profeta, escrito en la palabra de Dios, habla y dice, esto y esto va a acontecer si no se arrepienten, así va a suceder. Y luego hay tipos, ¿sí? Que no son palabras escritas, palabras mencionadas. Mire, hay profecía que son palabras y hay tipos que son sin palabras, ¿sí? Por ejemplo, hay escritos en el Antiguo Testamento que nos dicen que el Mesías entraría al mundo para morir por pecadores. Está escrito. Eso es una manera de predecir, de decir la palabra de Dios, lo que va a suceder en el futuro. El profeta Isaías dice que entraría al mundo y va a morir por los pecados de los pecadores, ¿sí? Pero hay otra manera en que se puede hablar. Por ejemplo, porque hay también escritos en el Antiguo Testamento que no dicen eso exactamente, sino que solo nos dicen que Dios requería del pueblo un sacrificio de animal para el perdón de pecados. Pero mire, cada uno de esas actividades, de esos sacrificios, era una figura, era una imagen de Cristo que habría de venir al mundo en el futuro. No sé si me está entendiendo. Mire, cuando el Señor habla en profecía, habla con palabras que ahora las tenemos escritas, o habla con tipos, con imágenes, con figuras, ¿sí?
¿sí? Por ejemplo, ya le dije, está cuando el Señor dice, traigan sacrificios, que eso representa cuando está escrito que Jesús sería el sacrificio, el Cordero de Dios sacrificado por los pecados del mundo, ¿sí? Y existen varios tipos o profecías en esta manera de tipos. Mire, por ejemplo, Jesús nos dice que Jonás fue un tipo, una figura, una imagen, una profecía no hablada, no escrita, sino en su vida. Algo pasó en la vida de Jonás que apunta hacia Jesucristo. ¿Se recuerda? Jesús mismo lo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también él mismo, Jesús, estaría en el corazón de la tierra, hablando de su muerte y de su resurrección. ¿Ya me entendió? No es que Jonás haya dicho, y va a venir otro Jonás, y va a entrar en otro pez, no, sino que la vida de Jonás, lo que él pasó, ¿sí?, representa, apunta hacia el Señor Jesucristo, que también él iba a morir y permanecer en el corazón de la tierra 3 días, ¿sí? Mire, hay varios otros tipos, y no tengo tiempo para explicarle casi todos los tipos que se encuentran en la Biblia, pero ahorita hablamos acerca de otro. Pero lo que está diciendo Mateo nos dice que el pueblo de Israel, todo el pueblo a quien Jehová Dios llamó de Egipto, sacó de Egipto, rescató de Egipto, es un tipo, es una figura, es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. El punto es este, mire, el punto es este, el Éxodo, que lo leemos en el libro del Éxodo, la liberación del pueblo de Israel de la opresión, de la esclavitud de Egipto, fue una imagen, una figura del rescate que Jesús lograría en el futuro por su pueblo, al rescatar a su pueblo de la esclavitud y la opresión del pecado y de Satanás. No sé si me está entendiendo. En otras palabras, escúcheme bien, el éxodo de Egipto apuntaba hacia el futuro éxodo que Jesús lograría al rescatar, al redimir a todo aquel que se arrepiente y que cree en el Señor Jesús. ¿Se recuerda en el monte de la transfiguración? Jesús se transfigura, muestra su gloria, y Él está hablando con Moisés y con Elías. ¿Y de qué están hablando? Bueno, Lucas nos dice que estaban hablando de su partida. En otras palabras, estaban hablando de su salida. En otras palabras, estaban hablando de su éxodo que lograría en Jerusalén. No sé si me estás entendiendo. Que así como el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, trayéndolo a libertad, rescatándolo, así Jesús, Él lograría por su pueblo un rescate. Él sacaría a su pueblo, Él sacaría a aquellos que creen en Él, que se arrepienten y ponen su confianza total en Jesús. Los sacaría de la opresión, de la esclavitud, ya no del faraón, sino del pecado. ¿Sí? Israel es un tipo, es una imagen de Jesucristo que nos apunta hacia el futuro. ¿Sí? Mire, para que usted me entienda, para que entienda un poquito más por qué Mateo dice que de Egipto llamé a mi hijo. Que el pueblo de Israel es un tipo, es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor los lleva por el desierto 40 años para ser tentados, para ser probados por Dios. Y mire, fallan, gravemente fallan. Y usted se recuerda que cuando el Señor sale de Egipto, el Señor Jesús regresa a su tierra de Israel, crece, comienza su ministerio, es bautizado. ¿Y a dónde lo lleva el Señor? ¿Se recuerda? Al desierto. Y él ayuna no por 40 años, por 40 días. ¿Ya está viendo cómo es Jesús una figura? ¿Cómo es el pueblo de Israel una figura de Jesucristo? Y Jesucristo es tentado también por Satanás. La única diferencia es que Jesús vence. Jesús vence. El pueblo de Israel no venció, pero Jesús sí venció. Amén. Amén. Ahora, podríamos hablar de Moisés también. Como Moisés, que pertenecía al pueblo de Israel en Egipto,
fue rescatado del faraón. Se recuerda que el faraón también en el tiempo de Moisés mandó a matar, porque él también se vio amenazado por el pueblo de Israel, porque estaban creciendo demasiado. Y el faraón también mandó a matar a todos los niños, los varones en aquel entonces. ¿Sí? Y vemos, mire, ya vemos cómo Moisés, que se salvó de ser muerto por el faraón, Jesús también es salvo de ser muerto por Herodes. Vemos cómo Moisés es enviado a rescatar al pueblo de Israel, y vemos el paralelo de cómo Jesús también es enviado a rescatar a su pueblo, ¿sí? Así que, ¿qué está diciendo Mateo? Mire, Mateo nos dice, escúcheme bien, Mateo nos dice que Jesús es el cumplimiento. En Jesús se cumple, Él es el cumplimiento de las promesas y actividades del Antiguo Testamento. Jesús es el perfecto cumplimiento, porque Israel, como el Hijo de Dios, Israel falló gravemente, ¿sí? Israel no fue perfecto, pecó, se hizo un pueblo detestable al volverse idólatra. Mire, el Señor, escúcheme bien y espero que entienda esto. Cuando el Señor rescata a Israel, lo escoge, lo salva, lo hace un pueblo santo. Cuando el Señor lo rescata, lo hace, mire, escúcheme bien, el Señor rescata a Israel con el propósito de salvar a más pueblos, ¿sí? El Señor lo hace con el propósito de salvar a más pueblos. El Señor rescata a Israel, lo pone en su tierra de Israel, en la tierra de Canaán, y le dice: yo quiero que ustedes sean luz para las naciones, ¿sí? Yo quiero que ustedes alumbren mi santidad, mi gloria, mi verdad, mis mandamientos, para que otros pueblos vean cómo ustedes me sirven a mí y ellos también vengan a adorarme. El Señor los rescató de Egipto con ese propósito. Pero miren, Israel falló gravemente. Israel falló. En vez de que Israel fuera una luz para los pueblos y los rescatara, Israel más bien fue tras otros pueblos y se convirtió a sus dioses y adoró sus dioses. Mire, solo le leo, mire, no tiene que buscarlo, pero el libro de Isaías tiene una profecía, bueno, habla acerca del pueblo de Israel y nos explica por qué fue rescatado. Mire, si quiere lo encuentra en su casa, Isaías 49. Mire, Isaías 49 dice así, mire, verso 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo, hablando el Señor, para levantar las tribus de Jacob, ¿sí? Y para que restaures el remanente de Israel. Fíjese esta parte ahora, escuchen. También te di, le dice el pueblo de Israel, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El profeta Isaías está diciendo: mira, yo te salvé, yo te escogí a ti, pueblo de Israel, para que seas luz a las naciones, para que naciones en Europa y en Asia y en Centroamérica y Norteamérica y Sudamérica, para que naciones todas vengan a mí a buscar salvación en mí hasta lo postrer de la tierra, dice el profeta Isaías. Pero fallaron gravemente los israelitas. Pero fíjese, Jesús no falla. Israel tuvo que haber sido luz, pero no fue luz a las naciones, más bien fue tras los dioses de otras naciones. ¿Vio? Cristo fue a Egipto, salió de Egipto y fue a una cruz, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y trajo luz para todas las naciones, como Israel nunca pudo hacer. Es por eso que Juan capítulo 3, ya lo conoce, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Cristo fue a Egipto, salió de Egipto para hacer luz a las naciones como Israel nunca pudo hacerlo. Mire, ¿y qué dice Jesús de sí mismo? ¿Qué dice Jesús? Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿por qué le digo todo esto?
hermano Raimundo. Todavía estamos en Mateo capítulo 2, sí, hermano. Pero ¿por qué le digo todo esto? Escúcheme bien. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús les dijo esto: vosotros también sois la luz del mundo. ¿Sí? Ya vio. ¿Por qué es importante? Israel nunca pudo ser la luz que debería haber sido. Jesús es la luz. Y luego dice, ustedes también son la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, y nosotros que creemos, también nosotros somos la luz del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué somos luz? Para llevar el evangelio de salvación a los que andan en tinieblas. Hermano, hermana, usted de aquí en iglesia, mire, hay gente en Fort Myers, hay gente en Cape Coral, en Lehigh Acres, que andan caminando en tinieblas. Iglesia, mire, ¿cuántas luces hay aquí que vayan y alumbren al perdido que anda en tinieblas? Jesús es luz, salió de Egipto, fue rescatado para ser luz, traer salvación, y dice, ustedes también son luz. Y hay muchos que andan en tinieblas. Miren la segunda profecía, versículo 16 del capítulo 2 de Mateo, ya me lo termino, miren. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, verso 17, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora mire, hasta ahí nomás. Esta profecía que Mateo otra vez nos dice se aplica a la vida de Jesús, a primera vista se nos hace un poco confusa, perpleja. ¿Qué quiere decir? Hablando de Jeremías y de que esta Raquel, ¿quién es Raquel? Bueno, esta profecía se encuentra en Jeremías capítulo 31, luego en su casa la lee. Pero mire, esta vez Jeremías nos dice que el pueblo de Israel, escúcheme bien, le voy a contar un poco de historia. El pueblo de Israel, si usted se recuerda, es el pueblo de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone por nombre Israel. Y Jacob tiene no solamente una esposa, tiene 2 esposas y tiene otras 2 concubinas. Bueno, Jacob se enamoró de Raquel, fue y trabajó por Labán, su tío parece que era, y trabajó por Labán 7 años, ¿sí? Y trabajó para ganarse a Raquel, pero le dieron a la hermana mayor, a Lea, ¿sí? Entonces Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Eso quiere decir, mira, escúchame bien, es importante. Eso quiere decir que Raquel era la amada esposa de Jacob, ¿sí? Era su amada esposa. Jacob no se había enamorado de Lea. Jacob se había enamorado de Raquel. Entonces hablamos de Raquel como la mamá, como la madre del pueblo de Israel. Y Raquel tiene 2 hijos. ¿Se recuerda quién son? José y Benjamín son los 2 hijos de Raquel. Ahora, José fue llevado a Egipto, ¿sí? Y qué interesante, escúchame bien, mire, qué interesante que el esposo de María se llama José y tiene sueños para que vaya a Egipto para salvar al niño. Bueno, José en el Antiguo Testamento, el hijo de Raquel, también tiene sueños y es llevado a Egipto para salvar a muchas personas del hambre, sí, que iba a llegar a la tierra. Bueno, me desvié un poquito. Ahora mire, José es llevado a Egipto, salva al pueblo de Israel porque llega un hambre, lo salva y tiene 2 hijos ahí. Tiene a Efraín y tiene a Manasés, ¿sí? Así que ahora a Raquel, podríamos decir que Raquel tiene 3 hijos, 2 por medio de José, a Efraín y a Manasés, y luego tiene a Benjamín. Bueno, el pueblo de Israel, mire, escúcheme, es rebelde. Ellos se van tras otros dioses y el Señor los castiga, les trae consecuencias. Y parte de la consecuencia es que el pueblo de Israel se separa, el reino se separa. 10 tribus se van al norte y 2 tribus al sur. Y las 10 tribus al norte eran conocidas como Efraín, ¿sí?
El reino del norte era conocido como Efraín. Ahora Efraín, ya le dije, era el hijo de José. José era el hijo de Raquel. Entonces ya vemos como Raquel es la mamá de Efraín, del pueblo de Israel. Y al sur está Judá, la tribu de Judá, y la tribu de Benjamín. Y ya vimos que Benjamín también es hijo de Raquel. Entonces en el norte y en el sur del pueblo de Israel están los hijos de Raquel, Efraín y Benjamín. Pero por ser tan rebeldes y tan idólatras, el Señor los castiga. Vienen reyes, los conquistan, se los llevan cautivos, los deportan a Babilonia y a Siria hacia el norte. Y dice Jeremías, esa es la profecía de Jeremías, que ve a Raquel llorando por sus hijos y no quiso ser consolada. En otras palabras, Raquel representa